El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto está en 1 de Juan 5, 10, 11 y 12. Aquí Dios nos está diciendo que si usted no cree en lo que su Hijo hizo aquí, usted no tiene el testimonio en sí mismo. Usted no tiene la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. La vida eterna es Jesucristo. En Él está la vida eterna. Y debemos creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para poder obtener la vida eterna. En Juan 3:36 dice la Escritura que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Marcos 16:16, el mismo Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero él dice allí, el que creyere en el Evangelio es que hay que creer lo que Cristo hizo en la cruz, y sea bautizado con su Espíritu. Si no cree en el Evangelio, no será bautizado en el Espíritu. Será condenado, no será salvo. Marcos 16:16. El Señor Jesucristo, hablando en primera persona en Juan 5:24, ha dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que debemos creer? Debemos creer lo que Cristo hizo allá, en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? El sacrificio que se llevó a cabo por las almas, porque las almas estaban condenadas por haber pecado. Y Dios ha dicho que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y la paga de ese pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces Cristo vino a morir para pagar por esos pecados que nosotros hemos cometido. Pero un solo pecado es lo que nos condena el alma, aunque hayamos hecho más pecado. Entonces el Señor se puso en la cruz para pagar por toda esa vida de pecado que nosotros hemos tenido aquí. Porque nosotros somos pecadores y siempre vamos a pecar. Y el Señor Jesucristo se puso en la cruz en sustitución de todas las almas que habíamos pecado. Entonces allí en la cruz hubo un juicio condenatorio y sustitutivo de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el alma debe creer en el anuncio de salvación. ¿Y cuál es ese anuncio? El Evangelio. El Evangelio es el anuncio de las buenas noticias para el alma que ha pecado y quedó condenada. ¿Y qué dice el anuncio? El anuncio dice muchas buenas noticias. Que Cristo ya pagó la deuda, que Cristo sustituyó nuestra alma, puso el alma de Él en sustitución del alma de nosotros. Nosotros quedamos ya exentos de todos los pecados porque Cristo nos sustituyó el alma. Él poniendo la vida de su alma en sustitución del alma de nosotros. Él sin pecado fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Lo dice el Evangelio en 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de todos nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, pero ha sido resucitado por el Padre al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, este anuncio encierra un conjunto de noticias buenas para el alma que está condenada, que dice que a través del sacrificio de Cristo ya nosotros tenemos la salvación.
¿Salvación de qué? Del infierno. Porque Cristo en la cruz ya perdonó la deuda, ya Cristo en la cruz nos dejó exentos de todos nuestros pecados. Ahora nuestra alma debe creer este anuncio. Y además el Señor en Juan 10:28 hizo una promesa antes de ir a la cruz donde nos prometió vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es una promesa que el Señor cumplió. ¿A dónde? En la cruz. ¿Y dónde lo dice? En Juan 10:28. También el Señor antes de ir a la cruz, en Juan 10:17 y 18, también ahí prometió la sustitución. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento lo recibió el Señor Jesucristo de parte del Padre, que pusiera su alma en sustitución del alma de nosotros. Entonces, esta promesa el Señor la cumplió haciendo la sustitución en la cruz. Y la promesa de la vida eterna el Señor la cumplió ¿dónde? En la cruz de Calvario. Nosotros tenemos vida eterna. Nuestra alma tiene promesa de vida eterna. Pero el alma debe creerlo. ¿Qué debe creerlo? ¿Qué debe creer? Que Cristo en la cruz nos sustituyó judicialmente. Que judicialmente los pecados ya no tienen efecto penalmente en nuestra alma, para que los decretos condenatorios se infrinjan en el alma cuando ahora cometa pecado. Ningún pecado que el alma cometa, por ese pecado será condenada el alma, porque judicialmente el alma quedó inimputable judicialmente. Las condenas ya no se dejan caer sobre el alma, aunque el alma siga pecando. Pero ¿cómo se hace efectivo esto en el alma? Creyendo. El Señor Jesucristo ha dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el mismo Señor en Juan 5:24 ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra, esto, la Biblia, el Evangelio, el anuncio de las buenas noticias, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a su Padre, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. ¿A cuál vida? Vida eterna. Vida eterna para el alma dio el Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo en la cruz, poniéndose Él en vez de nosotros, nos ha dejado exento de los pecados, exento de las condenas, y el alma lista para entrar a la salvación. Pero ¿cómo se hace efectiva esta salvación? El Señor ha dicho en Marcos 1:15, 2 demandas para todo ser humano. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es reconocimiento que por haber pecado quedé condenada en mi alma y que mi espíritu también lo mató ese pecado y que estoy corrompida moralmente porque no puedo dejar de pecar. Y entonces debo creer en este anuncio que son las buenas nuevas de salvación para el alma, para mi alma. Así se hace efectiva esta salvación que se logró por el Señor Jesucristo allá en la cruz hace 2000 años. El alma debe creer, pero entonces el ser humano no quiere venir a Cristo, el ser humano no quiere venir por Cristo, el ser humano no quiere entrar por Cristo, sino que quiere entrar por sus obras, por sus propios méritos. Y la Biblia ha dicho claramente en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados, no por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Porque ningún ser humano será justificado
delante de Él por medio de sus obras. Gálatas 2:16 dice que ningún ser humano será justificado delante de Él por medio de sus obras. Entonces el ser humano no quiere venir al Señor. ¿Ah? Como lo dice en Juan 5:40, creo, sí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El ser humano no quiere venir al Señor por la vida eterna, por la salvación de su alma. No están prestándole atención a este tema de la salvación, que es tan importante para el alma, porque es una decisión importante que el alma debe tomar. ¿Por qué? Porque se pasará la eternidad ¿dónde? Donde usted decida, en muerte eterna o en vida eterna. Entonces, si el alma escucha estas buenas noticias y no las cree, o las cree con incerteza, con un grado mínimo de duda, entonces no puede entrar. No se haría efectiva la salvación en esa alma, porque el alma primero debe reconocerse en sus tres estados, en el moral, en el espiritual y en el judicial. Dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Y hay una sola forma de pagar por ese pecado y es con la muerte del alma. Pero si usted se reconoce en esos tres estados precarios en el que su alma se encuentra, usted hará efectiva la salvación, porque es la única manera de hacer efectiva la salvación. La salvación no se hace efectiva porque usted se meta en una religión, porque usted sea bondadoso en este mundo, porque usted sea la mejor persona de este planeta. No, usted será salvo del infierno. Usted podrá escapar del infierno si usted se reconoce en la condición putrefacta, podrida, en la condición pecaminosa, en la condición terrible, en la situación espiritual, moral y judicial en la que usted se encuentra hoy, que es que usted es un pecador, que usted siempre va a pecar, igual que yo. Nadie está exento de esto. ¿Ah? Porque desde el huerto del Adán nosotros fuimos constituidos pecadores, lo dice Romanos 5:19, que por Adán fuimos constituidos todos pecadores. Y Romanos 3:9 dice que ya todos hemos sido acusados de que estamos bajo pecado y que somos pecadores. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, somos pecadores, vamos a seguir pecando. Primera de Pedro 3:21 lo dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias que están en la carne. Entonces, seguimos pecando, aun que traspasemos el umbral de muerte a vida, seguimos pecando. La condición pecaminosa no va a cambiar en ningún aspecto, pero sí va a cambiar el moral, el judicial y el espiritual. El moral queda intacto en nosotros, no hay diferencia, por cuanto todos pecamos. No hay diferencia entre un ser humano salvado y un ser humano no salvo, porque somos pecadores, tenemos una condición pecaminosa y pecado es lo que vamos a generar. Por tanto, esa condición queda allí. Pero si usted pasa de muerte a vida y su espíritu vuelve a la vida por acción de Dios, como lo dice el Señor a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 5. O sea, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Si su espíritu está muerto, usted no puede entrar al cielo. Si usted no tiene el espíritu de Cristo en usted, usted no puede entrar al cielo, usted no puede ver a Dios, porque el espíritu de Dios es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es la de Cristo cuando el Espíritu Santo pasa a morar en la persona que se ha reconocido, que ha creído en el Evangelio y ha pasado de muerte a vida. Lo dice claramente Efesios 1:13 y 14. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio, la palabra de verdad, es el evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, esa es la palabra de verdad
que el alma no arrepentida, el alma no salva, debe oír, pero también debe creer para pasar de muerte a vida. El Señor lo ha dicho. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Promesa. Yo pongo mi vida en sustitución. Juan 10, 17 y 18. Todas estas son promesas que están en el anuncio. Noticias de buenas nuevas. Noticias para el alma que ha pecado, que está condenada, que está caminando en el camino ancho y espacioso que lleva al infierno. Estas son buenas noticias para esa alma que hoy no ha entrado a la salvación, que no ha traspasado el umbral de la muerte a la vida. El Señor Jesucristo ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 10, 9. El Señor ha señalado la puerta, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos están entrando por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice el Señor, y pocos son los que la hallan. Qué triste es esta noticia, que el Señor dice, y pocos son los que están encontrando esta puerta. Pero el asunto aquí no es encontrar la puerta. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar la puerta, usted hoy se puede encontrar en la puerta, parado allí del lado afuera, pero usted sigue del lado afuera. Usted no está siendo partícipe de la salvación, usted no ha hecho efectiva la salvación para usted. El hecho de que usted esté en la puerta no le hace salvo. Estar en la puerta es saber quién es la puerta, y la puerta es Cristo. Estar en la puerta es saber que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es estar en la puerta, haber encontrado la puerta. Pero eso no le hace salvo a ningún alma. El alma tiene que traspasar el umbral de la puerta para el otro lado. Porque mientras el alma esté de este lado de afuera, está como esta blusa que yo tengo puesta, está en completa oscuridad. Esa alma debe pasar esa tiniebla hacia la luz, que es el Señor Jesucristo, que es cuando la persona cruza la puerta. Por eso el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. ¿Cuál es el camino? El camino ancho, donde están todas las almas del mundo caminando, marchando allá al infierno. Entonces el Señor señala la puerta y dice él mismo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en mi evangelio, en lo que yo hice hace 2000 años, y yo lo selle con mi espíritu, ese será salvo. Pero el que no, de lo contrario, será condenado. Y él dice en Juan 5:24: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ha pasado el umbral de las tinieblas hacia el umbral de la luz. Y la luz es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha demandado al ser humano en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, pagando Él todos los pecados de nosotros, dejándonos Él exento de que los pecados nos condenen hoy. Nos ha dejado con inimputabilidad penal. Judicialmente ya nosotros no somos enjuiciados, ya no seremos condenados. Ningún pecado se infringe para condenación del alma. Esto lo logró el Señor Jesucristo en la cruz. Le costó su propia vida, la vida de su alma. Eso le costó al Señor Jesucristo. Y hoy las personas no le están prestando atención, están en un tiempo de frialdad, de indiferencia, de incredulidad, desinteresados. Y el momento apremia, porque el tiempo de la gracia está a punto de cerrarse, y perderán la oportunidad de poder hacer efectiva esta salvación lograda en la cruz al precio de la vida del alma del Señor Jesucristo, para que tú la hagas efectiva, para que escapes del infierno, para que no seas objeto
del juicio que se avecina para todas las naciones, el juicio de parte de Dios, la ira de Dios. Dice Juan 3:36, que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estás acumulando iras sobre tu cabeza, porque mientras que no creas en el Hijo de Dios que te dio vida eterna y que ya tú eres salvo y que ya tus pecados no te condenan, entonces tú estás acumulando ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5 dice allí: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque viene un juicio en el que serás enjuiciado por no haber creído. No será por tus pecados, sino por no haber creído lo que Cristo logró en la cruz del Calvario para ti, para mí, para todas las almas. Dios Padre envió a su Hijo para que te salvara a ti, a mí y a todos. Entonces en el juicio no serás condenado, no serás lanzado al lago de fuego por tus pecados, ni tampoco por ser un pecador, ni tampoco porque estés cometiendo pecado hoy, porque los pecados ya no existen. Tú vas a ser enjuiciado allí, delante del juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 o del 11 al 15, es por no creer. Tu incredulidad es la que te llevará a ti ante ese gran juicio que se celebrará dentro de poco, porque el tiempo de la gracia está a punto de cerrarse, la puerta está a punto de cerrarse, el arca está a punto de cerrarse como en aquel tiempo de Noé. Ya los 2000 años de gracia, esa prórroga de misericordia que Dios nos ha dado, está a punto de terminarse y tú irás a ese juicio. Serás lanzado al lago de fuego no porque tú seas un pecador, no porque tú estés cometiendo pecado, sino por tu incredulidad. Será la incredulidad tuya la que te llevará a ser lanzada tu alma a pasar la eternidad en un lugar espantoso. El Señor ha dicho en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, el Señor dice, en primera instancia tus pecados no te condenan, pero en segunda instancia, en primera instancia no, pero en segunda instancia sí. Porque por causa de tu incredulidad, tú vas a pagar por tus pecados, porque no creíste que Cristo ya pagó por tus pecados. Y al no creer que Cristo ya pagó por tus pecados, entonces tú te haces deudor de tus pecados, tú te haces responsable por tu deuda y tienes que ir a pagarla tú. Porque no has creído que hubo un Salvador que te salvó en la cruz del Calvario, poniéndose Él en lugar tuyo, pagando Él en lugar tuyo, poniendo la vida de su alma en lugar de tu alma. Entonces, como no le has creído, entonces tú tienes que ir a pagar tú mismo en persona por tu pecado.